Advertencia: este video contiene detalles perturbadores sobre uno de los casos más crueles y estremecedores de la historia de Estados Unidos. Las escenas narradas pueden resultar profundamente impactantes para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Una casa común, una calle cualquiera, una familia como muchas otras, pero dentro de esas paredes se escondía uno de los horrores más crueles que la humanidad haya presenciado. ¿Puedes imaginar el dolor físico constante, la humillación diaria, el terror de no saber si sobrevivirás al siguiente castigo? Sylvia Likens lo vivió todo, lo sufrió todo, y lo peor es que lo sufrió sola. No fue un asesino serial, no fue un espíritu maligno, fue una mujer de nombre Gertrude Banaszewski, quien junto a sus propios hijos y otros niños del vecindario convirtieron el cuerpo de Sylvia en su campo de tortura, pues la golpearon, la quemaron, la marcaron, la destruyeron lenta y dolorosamente, mientras el mundo afuera seguía girando sin saber que un adolescente gritaba en silencio. Esto no es una ficción, esto no es una historia sacada de una película. Esto ocurrió, fue real, y es, hasta hoy, uno de los crímenes más sádicos e inhumanos cometidos en suelo estadounidense. Te advierto que lo que estás por escuchar es perturbador y triste, pero merece ser contado, porque los verdaderos horrores no viven bajo la cama. Están ahí afuera, con un rostro humano. Esta es la inquietante historia de Sylvia Likens, y es uno de los horrores más oscuros de la vida real. Bienvenidos a este nuevo canal. Ahora ponte cómodo y disfruta de esta inquietante historia. Era el verano de 1965. El calor de Indianápolis era sofocante, pero no tanto como la pesada sombra que estaba a punto de caer sobre una joven llamada Sylvia Mary Likens. Tenía apenas 16 años. Era delgada, con una sonrisa suave y ojos grandes, llenos de esa inocente chispa de juventud. Su vida no había sido perfecta, pero tampoco había sido una pesadilla. Sus padres, trabajadores ambulantes de feria, viajaban constantemente, tratando de ganarse la vida con juegos y atracciones temporales. A veces la familia estaba unida, otras veces, como en ese verano, las circunstancias los obligaban a separarse. Fue entonces cuando sus padres decidieron dejar a Sylvia y a su hermana menor Jenny, quien tenía polio, el cual es un virus que puede provocar la parálisis, y caminaba con ayuda de un aparato ortopédico. Las dejaron al cuidado de una mujer llamada Gertrude. Ella tenía 7 hijos y vivía en una casa vieja y en evidente deterioro. Prometió cuidar a ambas niñas a cambio de $20 semanales. Parecía una solución temporal, algo que pronto pasaría, pero nada en ese acuerdo anticipaba el infierno que estaba por comenzar. Los primeros días fueron silenciosos. Sylvia y Jenny intentaban adaptarse, compartían espacio con los hijos de Gertrude, intentaban ayudar en la casa, mantenerse discretas, pero no pasó mucho tiempo antes de que la promesa de protección se convirtiera en una maldición. Cuando los pagos de sus padres comenzaron a retrasarse, la actitud de Gertrude cambió. Su mirada antes era neutral, ahora estaba cargada de rabia contenida. El tono de su voz se volvió seco, cortante. Las tareas se multiplicaban, los regaños eran más constantes, hasta que los gritos reemplazaron las palabras, empezando todo con regaños y algunos leves golpes. Pues fue Sylvia quien recibió el castigo más severo. Gertrude empezó a decir que la joven era una prostituta y que traía deshonra a su casa, pero no había pruebas ni razones, solo odio. Un odio que se alimentaba de su propia miseria, de su frustración y de sus demonios internos. Las palabras hirientes se convirtieron en empujones, los empujones en golpes y los golpes en tortura. Jenny, su hermana, observaba con impotencia,
tenía miedo, temía hablar y temía intervenir, porque tenía miedo de ser la siguiente. Mientras los días pasaban y los abusos se hacían más crueles, el mundo seguía girando. Los vecinos escuchaban los gritos, pero nadie entraba. Nadie tocaba la puerta y nadie preguntaba por Silvia. El maltrato comenzó lentamente, un paso tras otro, como si Gertrude estuviera marcando un sendero oscuro para su víctima. Silvia Likens, que había sido una chica tranquila y amable, comenzó a ser sometida a una serie de humillaciones diarias, pero a medida que los días se convertían en semanas, lo que comenzó con palabras crueles y castigos verbales se transformó en algo mucho más siniestro. Gertrude, bajo la fachada de madre sustituta, estaba comenzando a revelar su verdadera naturaleza. Los pequeños castigos y amenazas de las primeras semanas se fueron intensificando con una ferocidad que se desbordaba con cada día que pasaba. Y no contenta con insultar a Silvia, Gertrude comenzó a poner en práctica una serie de abusos físicos que desafiarían cualquier límite humano de compasión. A los golpes se le sumaron torturas psicológicas que dejaban a Silvia completamente desmoronada. Gertrude le hacía creer que todo era su culpa. La acusaba de traer vergüenza a la casa, de no comportarse como una niña decente. La humillación era constante. La obligaba a desnudarse frente a sus hijos, a hacer todas las tareas de la casa sin descanso alguno, además de no ser alimentada adecuadamente. El horror físico que estaba por comenzar no solo provenía de Gertrude, sino también de sus propios hijos. Los niños, quienes en un principio habían sido testigos pasivos, comenzaron a unirse al tormento, uno tras otro. Los hijos de Gertrude se alinearon en la tortura de Silvia, y los más grandes le propinaban golpes con un cinturón o con objetos improvisados. Los más pequeños se unían a las humillaciones, riendo y disfrutando de la crueldad, pues no había límites para lo que hacían con ella. Los golpes no eran lo único que Silvia debía de soportar. Gertrude, en su deseo de castigarla por algo que ni ella misma entendía, y de una serie de torturas físicas y emocionales que traspasaban cualquier barrera imaginable de crueldad. Uno de los métodos más horribles que utilizaba era hacer que Silvia se sentara en el suelo mientras ella y sus hijos le arrojaban agua hirviendo, quemándole la piel, y a medida que las heridas comenzaban a formarse, la risa de Gertrude se mezclaba con el dolor de Silvia, quien no podía comprender por qué le hacían eso. En la desesperación, Silvia trató de buscar una salida, aunque fuera pequeña. Un día se atrevió a contarle a su hermana Jenny lo que estaba sucediendo, pero las palabras de Gertrude seguían acechando su mente. Nadie te va a creer. Nadie te va a salvar. Era una prisión de terror invisible, donde la esperanza parecía no existir. Cada día parecía ser peor que el anterior. Los niños de Gertrude, sin una sola muestra de compasión, se unían a la tortura, le prendían fuego a su piel, le arrancaban el cabello, la golpeaban con objetos como palos o barras de metal, la sometían a todo tipo de humillación y dolor. Había momentos en los que Silvia rogaba, incluso por la muerte. A veces la gente de afuera escuchaba los gritos, pero pensaban que se trataba de solamente discusiones familiares, ignorando por completo el sufrimiento que se estaba viviendo dentro de esa casa. Gertrude, por su parte, se mostró implacable, y sus razones para hacerle esto a Silvia permanecieron envueltas en un misterio oscuro. Algunas veces decía que Silvia merecía sufrir por no respetar la casa. Otras veces encontraba excusas para aumentar el castigo, alegando que Silvia había hecho algo que no debía, aunque la realidad era que cualquier excusa le servía para continuar con su tormento. El verdadero objetivo era torturar y destruir a Silvia de la forma más cruel posible. La joven con el tiempo se volvió casi irreconocible. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, moretones y cicatrices. La piel estaba quemada por líquidos hirviendo, además de las marcas con cinturones y palos, los cortes causados por las agresiones físicas.
Todo lo que alguna vez fue su juventud se desvaneció en una sombra retorcida de dolor y sufrimiento. A pesar de todo, Silvia no se rendía. Trataba de mantener su dignidad, pero todo a su alrededor le decía que no podía. En una de las pocas ocasiones en que intentó pedir ayuda a los demás, se acercó a una vecina, quien la vio con los ojos llenos de lágrimas y le susurró: «Ayúdame». Pero la vecina, quien ya había escuchado rumores sobre la situación, decidió no intervenir. Los abusos continuaron en silencio. Nadie sospechaba la magnitud del horror. Nadie creía en el sufrimiento que Silvia estaba experimentando a puertas cerradas. Y eso fue lo que permitió que todo siguiera ocurriendo día tras día. A medida que pasaban los días, la tortura de Silvia Likens no parecía parar nunca. De hecho, lo que comenzó como una serie de castigos y maltratos, gradualmente se convirtió en un tormento físico y psicológico continuo, que desbordaba cualquier noción de humanidad. Por otra parte, los hijos de Gertrude, que ya se habían acostumbrado a ver a su madre maltratarla sin ningún remordimiento, empezaron a participar más activamente en el abuso. El hijo mayor comenzó a golpearla con más frecuencia y de manera más brutal. Los castigos ya no solo eran torturas corporales, sino que también incluían actos de humillación profunda. Uno de los momentos más aterradores de esta etapa fue cuando Gertrude obligó a Silvia a comer excremento. Ella no podía entender por qué alguien le hacía esto, por qué la habían elegido para ser objeto de tanta crueldad. Los días de Silvia transcurrían en un estado constante de dolor, hambre y miedo. Su cuerpo, ahora una masa de heridas, quemaduras y moretones, reflejaba el nivel de sufrimiento al que había sido sometida. Y a pesar de su condición, Silvia seguía intentando resistir, buscando momentos de consuelo, e incluso una chispa de humanidad entre los ojos de aquellos que la rodeaban. Sin embargo, aquellos ojos eran fríos e implacables. Gertrude, lejos de mostrar arrepentimiento, se volvió aún más sádica, en un acto que refleja la cruel naturaleza de su abuso. Comenzó a emplear una estrategia aún más destructiva, pues Gertrude y sus hijos comenzaron a burlarse de Silvia, y no solo la golpeaban, sino que también la sometían a torturas psicológicas, en las que la obligaban a escribir cartas falsas en las que admitía que se había comportado de manera inapropiada y que ella misma había provocado los castigos. Estas cartas, escritas por una niña desesperada, fueron utilizadas para intentar justificar los abusos. Una de las actitudes más perturbadoras de Gertrude fue su manera de mentir cuando los demás le preguntaban sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando alguien de la comunidad preguntaba por Silvia, Gertrude respondía que estaba bien, aunque su condición fuera completamente contraria, pues la describía como una chica problemática que se merecía lo que le estaba pasando. En sus ojos, Silvia no era más que un objeto al que ella le podía hacer lo que quisiera. La crueldad con la que manipulaba la situación solo agregaba una capa más de horror al caos ya existente. Silvia intentó escapar en varias ocasiones, pero los esfuerzos fueron inútiles. Había momentos en los que lograba escapar momentáneamente, pero rápidamente era encontrada y de vuelta al tormento. A medida que su cuerpo se deterioraba, su mente también comenzaba a colapsar, presa del dolor, la desesperación y la humillación. La joven comenzó a perder capacidad de razonar de forma coherente, y su cuerpo mostraba señales de una fatiga extrema. A pesar de todo, seguía intentando resistir. En otro intento de tortura sádica, Gertrude le hizo creer a Silvia que sus padres nunca volverían y que nadie en el mundo la querría o la ayudaría. La joven fue convencida de que era completamente indeseable, que sus padres habían dejado de preocuparse por ella. Este tipo de manipulación psicológica era lo que más devastaba a Silvia, pues más allá del dolor físico, sentía que se encontraba completamente sola en el mundo. Gertrude, sin embargo, no se detuvo ahí
No contenta con todo el sufrimiento físico y extremo, comenzó a orquestar actos de crueldad emocional y psicológica cada vez más aterradores. Pues en uno de los actos más macabros, un grupo de ellos decidió llamarla la chica malvada, y la torturaron hasta que se desmayó. Finalmente, la tortura se extendió a la mutilación. Gertrude, junto con sus hijos, comenzaron a quemar la piel de Silvia con cigarrillos y a marcarla con palabras obscenas. El abuso se volvió más grotesco y sádico. Silvia fue golpeada repetidamente con palos y objetos. Cada parte de su cuerpo se convirtió en un campo de batalla. El cuerpo de Sylvia Likens ya no podía resistir más. Había sido sometida a semanas de abuso físico, psicológico y emocional. A medida que su salud se deterioraba, su cuerpo ya no respondía, y la joven comenzó a desmayarse con frecuencia. Lo que una vez fue una niña llena de vida, ahora se había convertido en una sombra de sí misma, completamente desfigurada por el tormento que había soportado. La culminación de su sufrimiento llegó en una noche oscura y cruel, cuando Gertrude y sus hijos decidieron llevar el abuso a un nivel aún más extremo. Después de días de estar completamente desnutrida, golpeada y marcada con quemaduras, además de heridas abiertas, Silvia fue incapaz de resistir. El último acto de tortura fue uno de los más desgarradores. En un momento en el que Silvia apenas podía mantenerse en pie, Gertrude la atacó físicamente, golpeándola una y otra vez con gran furia. El tormento físico alcanzó su punto máximo, cuando los golpes y las heridas abiertas terminaron por hacerle perder la conciencia. La joven, a punto de morir, fue arrastrada hasta una cama. En ese punto, la niña ya no era capaz de reaccionar ni de moverse. Era evidente que su cuerpo estaba al borde de la muerte, y finalmente Sylvia Likens ya no pudo más, pues las heridas, los golpes, los abusos continuos hicieron que su cuerpo llegara a su fin. Sylvia Likens murió. Cuando finalmente la policía llegó al lugar, tras una denuncia de una vecina, el cadáver de Silvia fue encontrado en estado de devastación inimaginable. Su rostro, de tan hinchado, apenas era reconocible. Su cuerpo estaba cubierto de laceraciones, quemaduras, golpes y cicatrices de un sufrimiento tan extremo que apenas parecía posible que alguien pudiera haber sobrevivido a tanto. El cuerpo de Silvia fue llevado a la morgue, donde se reveló la magnitud del horror que había sufrido. El juicio fue uno de los más impactantes de la época. Los detalles del abuso fueron revelados públicamente, y el mundo se enteró, se horrorizó, al conocer la verdadera magnitud de lo sucedido. Y Gertrude, la mujer que había hecho sufrir a Silvia, fue condenada a una larga sentencia de prisión. Sin embargo, la sensación de justicia nunca fue completa. Aunque algunos de sus hijos también fueron procesados por su participación en la tortura, muchos consideraron que las penas no fueron suficientes, dada la naturaleza de los actos cometidos. El caso de Sylvia Likens sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia de los crímenes reales. Su historia ha quedado grabada en la memoria colectiva, como un recordatorio de lo que puede suceder cuando la humanidad se pierde en el abuso, el odio y la indiferencia. A veces las historias de terror, los fantasmas, los demonios y las fuerzas sobrenaturales pueden aterrarnos, pero en realidad hay sucesos y actos en la vida real que superan cualquier horror imaginado. Hay momentos en los que el mal no se oculta en la oscuridad, sino que vive dentro de las personas, y lo que ocurre es mucho más perturbador que cualquier fenómeno paranormal. La crueldad humana, en su forma más pura, puede ser mucho más inquietante que cualquier ente sobrenatural. ¿Y tú, qué opinas sobre este inquietante y cruel caso? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete a este canal para más historias inquietantes. Nos vemos en el próximo video.